El látigo cayó una última vez. No hizo falta un grito más. La mujer ya no reaccionó. Su cuerpo cedió lentamente, como si el alma se le hubiera escapado antes que la conciencia. Las rodillas golpearon la tierra seca de la plaza y su cabeza cayó hacia un lado, cubierta de polvo y sangre. El silencio que siguió fue más incómodo que los golpes. Ella era viuda, y en ese pueblo, eso era casi un crimen. Nadie se movió para ayudarla. Los hombres permanecieron firmes, con los brazos cruzados. Las mujeres bajaron la mirada, no por compasión, sino por miedo. Nadie quería ser la siguiente. Nadie quería que el castigo se contagiara. Que sirva de ejemplo, dijo uno de los ancianos. El alguacil soltó el látigo, respirando con dificultad, como si el cansancio fuera una excusa suficiente para la brutalidad. Miró el cuerpo inerte a sus pies y dio un paso atrás, satisfecho. Fue entonces cuando alguien avanzó. No era del pueblo. Sus pasos eran lentos, pesados, seguros. Las botas levantaron polvo a cada paso. El murmullo comenzó a crecer cuando los reconocieron. Un apache, alto, de hombros anchos, el rostro serio marcado por el sol y la guerra. Llevaba el cabello largo, trenzado, y su mirada no buscaba aprobación ni permiso. Solo observaba a la mujer caída, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. No es asunto tuyo, escupió el alguacil. El guerrero no respondió. Se detuvo frente a la viuda inconsciente. Se agachó con cuidado, como si temiera romper algo frágil, algo que el pueblo ya había destrozado. Pasó una mano firme por su espalda para incorporarla. Ella no reaccionó. Estaba viva, apenas. Un murmullo recorrió la plaza cuando el apache la levantó en brazos. No como se levanta un cuerpo cualquiera, no como se carga un castigo. La sostuvo con respeto. El vestido de la mujer estaba desgarrado, sucio, pegado a la piel por la sangre seca. Su cabeza cayó contra el pecho del guerrero. Él ajustó el agarre, protegiéndola del sol, del polvo y de las miradas. «Déjala», gritó alguien. El apache alzó la vista. No hubo furia, no hubo gritos, solo una mirada que hizo retroceder incluso a los más valientes. «Ya basta», dijo con voz baja, profunda. Nadie se atrevió a detenerlo. Cruzó la plaza con la viuda en brazos, pasando frente a quienes habían aprobado el castigo, frente a quienes habían mirado sin hacer nada. Cada paso era una acusación silenciosa. Ella no sabía quién la cargaba, no sabía que ese momento marcaría el final de su humillación y el inicio de algo que el pueblo jamás podría controlar. Y mientras el apache se alejaba con ella, una pregunta comenzó a crecer entre todos. ¿Por qué un enemigo mostró más humanidad que ella? El pueblo no volvió a respirar hasta que el apache cruzó el límite de la plaza. Algunos pensaron que se detendría, que dejaría a la mujer en cualquier rincón y se marcharía, como hacen los forasteros cuando ya han demostrado lo suficiente. Pero no lo hizo, caminó recto, con la viuda aún en brazos, atravesando la calle principal bajo decenas de miradas clavadas en su espalda. Nadie habló, nadie se rió, nadie lo siguió, porque algo había cambiado. Ella comenzó a moverse cuando el sol dejó de golpearle el rostro. Un leve gemido escapó de sus labios agrietados. El apache bajó la marcha, ajustó su agarre y giró apenas el cuerpo para protegerla del viento. «Tranquila», murmuró sin saber si ella podía oírlo. Ya pasó. Esas palabras no estaban hechas para consolar. Eran una promesa. La mujer abrió los ojos apenas un instante. La visión era borrosa, rota como su cuerpo. No reconoció el lugar, ni al hombre. Solo sintió algo distinto. Brazos firmes que no la soltaban, un pecho que no la rechazaba, y volvió a desvanecerse.
El apache no se detuvo. Llegó hasta una construcción abandonada, una vieja casa de madera que nadie usaba desde hacía años. La puerta cedió con un empujón. Dentro, el aire era fresco y oscuro, como un refugio olvidado por todos menos por quien lo necesitaba. La recostó con cuidado sobre una mesa improvisada, se quitó la chaqueta y la colocó bajo su cabeza. Observó las marcas del látigo, una a una sin apuro, sin rabia visible, pero con algo más peligroso creciendo en silencio. Indignación. Ella respiraba con dificultad. Cada inhalación era un esfuerzo. El apache fue hasta un recipiente de agua, mojó un paño y limpió la sangre con paciencia. Como si el tiempo no importara, afuera el pueblo comenzaba a reaccionar. No debimos permitirlo, dijo uno. Es solo una mujer, respondió otro. Y una viuda, pero las palabras ya no sonaban tan firmes, porque el castigo había sido público, y el rescate también. El anciano que había ordenado los azotes apretó los labios. Sabía que aquello no terminaría allí. Un apache no desafiaba al pueblo sin razón, y mucho menos cargaba con una mujer marcada como indeseable. Dentro de la casa, ella despertó lentamente. Esta vez no gritó. Sus ojos recorrieron el techo, las paredes, el rostro del hombre que estaba sentado cerca, vigilando en silencio. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a gemir. No, dijo él con firmeza suave. Todavía no. Ella lo miró con miedo. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué me ayudaste? El apache sostuvo su mirada sin esquivarla. Porque nadie más lo hizo. Esa respuesta la golpeó más fuerte que el látigo. Las lágrimas brotaron sin permiso, no de dolor físico, sino de algo más profundo, algo que llevaba años acumulándose. Afuera el sol comenzaba a caer, y con él la certeza de que el pueblo no olvidaría lo ocurrido, ni ella, ni el guerrero apache. La noticia corrió más rápido que el polvo levantado por los caballos. Un apache había desafiado al pueblo, no con armas, no con amenazas, sino llevándose aquello que todos habían decidido destruir. Para algunos fue una humillación, para otros un error que debía corregirse antes del amanecer. Dos hombres se acercaron a la casa abandonada cuando el sol ya estaba bajo. No llamaron a la puerta, se quedaron afuera, observando como si esperaran que el apache saliera por su cuenta. No salió. Dentro, la viuda dormía inquieta. El dolor seguía ahí, pero algo había cambiado. No estaba sola. El apache permanecía sentado cerca, afilando un cuchillo con movimientos lentos, casi ceremoniales. No porque esperara pelea inmediata, sino porque así ordenaba sus pensamientos. Había visto castigos antes, había visto pueblos justificar la crueldad, pero nunca había visto a una multitud disfrutarla en silencio. Y eso lo había decidido todo. Cuando escuchó pasos acercándose, levantó la vista. No entren, dijo con calma. Los hombres se detuvieron. Ella pertenece al pueblo, respondió uno. Fue castigada según nuestras leyes. El apache se puso de pie. No levantó la voz. Las leyes que necesitan un látigo para sostenerse no son leyes, son miedo. Hubo un silencio incómodo. No puedes quedártela, insistió el otro. Es una viuda sin valor. Nadie la reclamará, excepto nosotros. El apache dio un paso adelante. Sus ojos no mostraban furia, sino algo peor, determinación absoluta. Entonces escuchen bien, dijo. Desde hoy, ella no está sola. Los hombres retrocedieron no porque hubiera una amenaza explícita, sino porque comprendieron que el límite ya había sido cruzado. Cuando se fueron, la noche cayó por completo. Ella despertó poco después. Vinieron, susurró, como si lo hubiera sentido. Él asintió. Pero se fueron. Ella apretó los dedos contra la manta improvisada. Van a volver, dijo.
Siempre vuelven. El apache la observó un momento antes de responder. Entonces no estarás aquí cuando lo hagan. Eso la sorprendió. Me llevarás contigo si quieres vivir, respondió. No era una invitación romántica. Era una salida. Ella miró el techo, respiró hondo. Y por primera vez desde la muerte de su esposo, tomó una decisión sin miedo. Quiero irme. El apache se levantó y comenzó a preparar lo necesario. No había mucho agua. Algo de comida. Nada más. Antes de salir, ella se detuvo. ¿Por qué arriesgarte por mí?, preguntó. No me conoces. Él abrió la puerta y dejó entrar la luz de la luna. Porque si nadie se opone, dijo. Esto se repite. Ella lo siguió. Detrás quedaba un pueblo que creía haber impuesto justicia. Delante un camino incierto pero libre. Y mientras se alejaban, nadie se atrevió a detenerlo. El camino fuera del pueblo no era amable con los que huían. No había senderos claros ni señales de bienvenida. Solo tierra dura, matorrales bajos y el silencio espeso de quienes saben que están dejando algo atrás para siempre. La viuda avanzaba despacio, apoyándose en un bastón improvisado. Cada paso le recordaba los golpes, pero también algo nuevo. Ya no caminaba para obedecer, sino para sobrevivir. El apache iba unos metros delante, atento a cada sonido. No hablaba mucho, no porque no quisiera, sino porque entendía que algunas palabras solo estorban cuando el miedo aún no se ha sentado. Caminaron hasta que el cielo comenzó a aclarar. Cuando se detuvieron, él le ofreció agua sin decir nada. Ella bebió con cuidado, observando el horizonte. No van a dejarnos ir, dijo finalmente. Ese pueblo no perdona a quien lo desafía. Él asintió. Lo sé. Entonces, ¿por qué no miras atrás? El apache tardó en responder. Porque ya vi suficiente. Siguieron avanzando hasta llegar a una zona más alta, desde donde se podía ver el valle entero. A lo lejos, el pueblo parecía tranquilo, casi inocente. Casas pequeñas, humo saliendo de las chimeneas, nada que delatara lo ocurrido el día anterior. Pero él sabía leer los signos. Nos buscarán, dijo, no hoy. Tal vez, no mañana. Pero lo harán. Ella se sentó sobre una roca, agotada. Si me devuelven, no sobreviviré a otro castigo. El apache se agachó frente a ella, por primera vez, mirándola directamente a los ojos durante más de un instante. No te devolverán, dijo con firmeza. Porque no lo permitiré. No fue una promesa hecha con rabia. Fue una decisión tomada con claridad. Mientras tanto, en el pueblo, las cosas no estaban quietas. El jefe comunal caminaba de un lado a otro de la plaza. No estaba enfadado por la mujer, estaba enfadado porque alguien había mostrado al resto una grieta en su autoridad. Si dejamos que esto pase, dijo, mañana cualquiera se llevará lo que no le pertenece. No es lo que, respondió otro. Es a quien. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos sabían que lo ocurrido había ido demasiado lejos. Otros solo pensaban en el precedente. Pero todos coincidían en algo. Permitir que un apache se llevara a una mujer castigada frente a todos era una afrenta. Decidieron enviar hombres tras ellos. No mucho, solo lo suficientes para arreglar el asunto. Horas después, el apache encontró un lugar apartado para refugiarse. Una antigua cabaña abandonada, apenas en pie, pero suficiente para pasar la noche. Ayudó a la viuda a entrar. Encendió un fuego pequeño y se sentó cerca de la puerta. Ella observó sus movimientos. Podrías haber seguido solo, dijo. Nadie te habría perseguido. Tal vez, respondió. Pero entonces ellos ganarían. Ella cerró los ojos. Por primera vez desde que había quedado viuda, durmió sin sobresaltos. A la mañana siguiente, él encontró huellas cerca de la cabaña. No eran animales, eran hombres,
y ya estaban demasiado cerca. El apache no despertó a la viuda de inmediato. Primero escuchó el viento, los insectos, el crujido lejano de ramas secas y luego algo más. Pasos contenidos, el roce torpe de botas mal acostumbradas al monte. No eran muchos, pero tampoco venían perdidos. Se levantó despacio y tomó su rifle. Cuando ella abrió los ojos, ya era tarde para fingir calma. Nos encontraron, dijo él en voz baja. Ella no preguntó cómo lo sabía. Lo supo por la forma en que su cuerpo se tensó, por la manera en que colocó el arma, por el silencio que de pronto dejó de ser natural. ¿Cuántos?, preguntó. 3, tal vez 4. Ella respiró hondo. No vine contigo para que mueras por mí. El apache la miró un segundo. Solo uno. No estoy muriendo por ti, respondió. Estoy evitando que otros decidan por nosotros. Los hombres aparecieron entre los árboles poco después. No llevaban insignias, pero sí la seguridad de quienes creen que la razón les pertenece. Uno de ellos habló primero. «Entréganos a la mujer», dijo. «No es asunto tuyo». El apache dio un paso al frente, interponiéndose sin levantar el arma. «Ya no es asunto del pueblo», respondió. «Es mío. No tienes derecho». Tampoco lo tenían ustedes cuando la azotaron. El aire se volvió pesado. Uno de los hombres escupió al suelo. «Si vuelves ahora, nadie tiene que salir herido». Ella salió entonces de la cabaña. No porque él se lo pidiera, no porque fuera valiente, sino porque estaba cansada de esconderse. «No voy a volver», dijo, con voz firme pese al temblor de sus manos. «Si quieren arrastrarme otra vez, tendrán que hacerlo frente a mí, no a mis espaldas». Los hombres dudaron. No esperaban eso. No esperaban verla de pie. El apache levantó el rifle, no apuntando aún, pero dejando claro que el siguiente movimiento definiría todo. «Váyanse», dijo. «Díganle al pueblo que ya tomaron demasiado». Uno de ellos dio un paso más. Fue entonces cuando ella habló de nuevo. «Si regresan», dijo, «no será por mí, será porque no soportan que alguien haya dicho basta». El silencio que siguió no fue heroico, fue incómodo. Finalmente se retiraron, no por miedo, sino porque sabían que volverían con más. Cuando desaparecieron, ella se dejó caer sentada, agotada. «Pensé que iba a morir», susurró. El apache se sentó frente a ella. «Yo también», admitió. Ella lo miró por largo rato. «¿Por qué haces esto?», preguntó al fin. «No me conoces. No te debo nada». Él tardó en responder. «Porque una vez, yo también fui dejado atrás», dijo. «Y nadie salió a buscarme». No dijo más. Esa noche ella entendió algo que nunca había considerado. No estaba siendo salvada, estaba siendo reconocida. Y eso, para el pueblo, era lo verdaderamente imperdonable. El pueblo no esperó mucho. Cuando los hombres regresaron sin la viuda, con el polvo aún pegado a las botas y la humillación clavada en el rostro, el murmullo se convirtió en decisión. No podían permitir que aquella historia creciera. No podían permitir que otros empezaran a preguntarse si el castigo había sido injusto. «Se fue con un apache», dijo uno, «y no piensa volver». Eso fue suficiente. No hablaron de la mujer, hablaron de autoridad, hablaron de control. Al amanecer, un pequeño grupo salió del pueblo. No era una turba, pero tampoco era una conversación. Llevaban armas, cuerdas y la convicción de que aún estaban arreglando un problema. Lejos de allí, el apache ya lo sabía. Había visto aves levantarse de forma irregular. Había notado el silencio extraño del monte. Preparó el campamento con rapidez. No como quien se defiende,
sino como quien acepta que ya no hay marcha atrás. La viuda observaba cada movimiento. No van a detenerse, dijo. Aunque me entregue, el apache negó con la cabeza. Si vuelves, respondió, no será para vivir, será para justificar lo que ya hicieron. Ella apretó los labios. Pensó en su esposo, en su casa perdida, en los golpes recibidos frente a todos. Pensó en el suelo de la plaza y en las miradas que no hicieron nada. Entonces déjame quedarme, dijo, no como carga, como decisión. El apache la miró con atención. Quedarte significa enfrentar lo que venga, advirtió. No habrá vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió ella. Cuando los hombres del pueblo llegaron al claro, no encontraron a una mujer indefensa, encontraron a alguien de pie. El apache se adelantó un paso. No cruzarán más, dijo. No tienes derecho, respondió el que parecía liderar. Esa mujer fue castigada por el pueblo. Ella habló entonces. No fue justicia, dijo, fue miedo, y ya no les pertenece. El silencio se volvió pesado. Nadie esperaba escucharla hablar así. Nadie esperaba que una viuda marcada se negara a inclinar la cabeza. Uno de los hombres levantó el arma. El apache hizo lo mismo. No hubo disparos, porque en ese instante todos entendieron algo peligroso. Si avanzaban, no habría victoria limpia, solo sangre. Y esa sangre ya no podría esconderse bajo excusas. Tras unos segundos que parecieron eternos, el grupo retrocedió, no derrotados, pero tampoco victoriosos. Cuando se fueron, la viuda soltó el aire que había estado conteniendo. Van a volver, dijo. El apache asintió. Sí, respondió, pero no por ti. Ella lo miró confundida. Van a volver, continúa, porque ya no pueden fingir que no lo vieron, que no lo hicieron. El sol comenzaba a bajar. El claro volvió a llenarse de sonidos naturales, como si nada hubiera pasado, pero ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Ella ya no era solo una viuda castigada, y él ya no era solo un guerrero que adodó. Se habían convertido en una grieta, y a veces una grieta es suficiente para derrumbar todo un mundo. El pueblo no durmió bien esa noche. No hubo celebraciones ni seguridad compartida. Lo que hubo fue una incomodidad nueva, difícil de nombrar. Algunos sabían que habían cruzado un límite. Otros solo sentían rabia por no haber podido imponer su voluntad, pero todos entendían algo. La viuda ya no estaba donde debía estar, y eso los inquietaba más que su ausencia. En una de las casas, un hombre mayor habló con voz cansada. Si regresan con ella a la fuerza, habrá consecuencias, dijo. No solo con los apaches. Entre nosotros. Nadie respondió de inmediato, porque decirlo en voz alta significaba aceptar que el castigo había sido un error. Y aceptar eso implicaba reconocer que no siempre actuaban por justicia, sino por costumbre. Mientras tanto, lejos del pueblo, la viuda y el apache ajustaban su forma de convivir. No hubo promesas, no hubo palabras grandes, solo acuerdos simples, trabajo compartido, decisiones habladas, respeto sin condiciones. Ella comenzó a ayudar como podía, no porque se lo pidieran, sino porque quería sentirse útil sin ser explotada. Aprendió tareas nuevas, cometió errores, se corrigió sin gritos ni golpes. El apache la observaba en silencio. No la veía como alguien a quien proteger todo el tiempo, tampoco como una responsabilidad impuesta. La veía como alguien que, a pesar de todo, seguía eligiendo levantarse cada mañana. Una tarde, mientras reparaban una cerca caída, ella habló. Si vienen otra vez, dijo, no quiero que decidas por mí. Él dejó las herramientas a un lado. No lo haré, respondió.
Pero debes saber algo. ¿Qué cosa? Elegir también tiene un costo. Ella asintió. Ya lo pagué antes, dijo. Ahora quiero saber qué se siente elegir por mí misma. Esa noche, el apache encendió el fuego más temprano de lo habitual. No por frío, sino por necesidad. Sabía que el tiempo se estaba agotando. Sabía que el pueblo no se quedaría quieto para siempre. Y no se equivocó. Al amanecer, vieron humo en la distancia. No era una señal de ataque inmediato. Era algo peor. Era una advertencia. Ella lo miró. Esta vez no vienen a buscarme, dijo. Vienen a dejar claro que pueden hacerlo cuando quieran. El apache apretó la mandíbula. Entonces es momento de que entiendan algo distinto. No habló de violencia, no habló de venganza. Habló de límite, porque algunas historias no se resuelven con golpes ni huidas. Se resuelven cuando alguien se planta y deja de pedir permiso para existir. Y ambos sabían que ese momento estaba cerca. El humo no venía de una fogata accidental, era deliberado desde la loma. La viuda pudo ver cómo una pequeña columna gris se elevaba desde las afueras del pueblo, justo en el límite de las tierras que nadie reclamaba oficialmente. No era una amenaza directa, pero sí un mensaje claro. Sabemos dónde estás y seguimos aquí. Quieren que bajemos, dijo ella. Que nos presentemos como culpables. El apache no respondió de inmediato. Observó el valle, midió distancias, evaluó posibilidades, no como un guerrero buscando pelea, sino como alguien que entiende cuando una confrontación abierta solo empeora las cosas. No iremos armados, dijo finalmente. Ella lo miró, sorprendida. Eso es prudente. Es necesario, respondió. Si vamos como enemigos, eso es lo único que verán. Pero si vamos como personas, tendrán que escuchar, aunque no quieran. El descenso fue lento. Cada paso hacia el pueblo pesaba más que el anterior. La viuda sentía las miradas antes incluso de ver los rostros. Gente asomándose por las ventanas, susurros, cuerpos tensos. Nadie esperaba que regresaran así. Cuando llegaron a la plaza, el silencio fue absoluto. El jefe comunal dio un paso al frente. «Regresaste», dijo sin ocultar la sorpresa. «Nunca me fui del todo», respondió ella. «Solo dejé de obedecer». Algunos murmuraron, otros bajaron la mirada. «Este asunto no terminó bien», continuó el jefe. «Hay reglas. Las reglas no justifican la crueldad», dijo el apache, con voz firme pero controlada. «Y ustedes lo saben». Hubo un momento de tensión, no por armas, sino por la posibilidad de que alguien dijera algo que no pudiera retirarse después. Entonces una mujer del pueblo habló desde atrás. «Yo estuve allí», dijo. «Vi cómo la azotaron. Y no fue justicia». El murmullo creció. Otra voz se sumó. «Tampoco yo lo vi justo». El jefe apretó los labios. Aquello no estaba en sus planes. La viuda dio un paso adelante. «No vine a pedir perdón», dijo. «Vine a decir que no soy propiedad de nadie. Y que si vuelven a levantar la mano contra alguien como yo, no podrán decir que no sabían lo que estaban haciendo». No hubo aplausos. No hubo victorias claras, pero algo se quebró. El jefe respiró hondo. «Pueden irse», dijo al final. Esta vez, el apache inclinó levemente la cabeza, no como sumisión, sino como cierre. Cuando se alejaron del pueblo, la viuda sintió algo nuevo. No alivio, no alegría, algo más sólido. Dignidad, porque no había ganado un lugar por fuerza, sino por haber dicho la verdad en el momento exacto. Y eso incluso para quienes no querían aceptarlo ya no podía deshacerse. El regreso al claro no fue celebrado. No hubo palabras de alivio ni risas nerviosas. Ambos sabían que lo ocurrido en la plaza
No era una victoria completa. Era, en el mejor de los casos, una tregua frágil sostenida por miradas incómodas y verdades dichas demasiado tarde. El apache caminaba en silencio. La viuda lo hacía a su lado, sin prisa. No van a olvidarlo, dijo ella finalmente, aunque hoy hayan cedido. No respondió él, pero tampoco podrán fingir que no ocurrió. Durante los días siguientes, el valle pareció volver a la normalidad. El humo desapareció. Nadie subió a buscarlos. Nadie cruzó los límites. Pero la calma tenía algo distinto. Ya no era control, era observación. La viuda empezó a cambiar. No de forma evidente, no como alguien que renace. Cambió en detalles pequeños, la manera de mirar a los ojos, la forma de caminar sin pedir disculpas por ocupar espacio, el tono de voz que ya no temblaba cuando hablaba de sí misma. Un día mientras trabajaban la tierra, ella se detuvo. Si me quedo aquí, dijo, no quiero ser la mujer que rescataste. El apache dejó la herramienta. No lo eres, respondió. Nunca lo fuiste. Entonces quiero algo claro. Continuó. No me debes protección. Y yo no te debo obediencia. Él asintió. Eso es justo. No hablaron de futuro. Hablaron de presente. De cómo repartir el trabajo. De qué decisiones serían compartidas. De qué significaba convivir sin que nadie tuviera que someterse. Lejos de allí, en el pueblo las cosas tampoco volvieron a ser igual. Algunos comenzaron a cuestionar castigos pasados. Otros se aferraron aún más a las reglas. El jefe comunal envejeció de golpe. No por culpa, sino por haber entendido que su autoridad ya no era incuestionable. La historia de la viuda comenzó a circular, no como escándalo, como incomodidad, y eso para muchos fue peor. Una tarde la viuda miró el horizonte largo rato. ¿Crees que hice lo correcto?, preguntó. El apache no respondió de inmediato. Creo, dijo al final, que hiciste lo único que te permitía seguir mirándote al espejo. Ella sonrió apenas. No era felicidad. Era coherencia, y con eso bastaba. Sabían que el mundo no se había vuelto justo de repente, que otros castigos seguirían ocurriendo, que otras mujeres no tendrían la misma oportunidad, pero también sabían algo más peligroso. Ahora existía un antecedente. Alguien había dicho no, y no había sido borrada por hacerlo. El tiempo no pasó rápido después de aquello. No hubo un después inmediato en el que todo encajara de golpe. Lo que hubo fue una sucesión de días normales, y en esa normalidad comenzó a notarse lo verdaderamente extraordinario. Nadie vino a buscarla, nadie volvió a reclamarla, nadie se atrevió a decir, en voz alta, que ella había hecho algo indebido. La viuda siguió viviendo en el claro, no como escondida, no como protegida, sino como alguien que había elegido quedarse. El apache nunca la presentó como suya. Nunca habló de rescate ni de salvación. Cuando alguien preguntaba, respondía con pocas palabras, está aquí porque quiere, y eso bastaba para cerrar cualquier conversación incómoda. Ella comenzó a reconstruirse sin anunciarlo. No hubo ceremonias, no hubo gestos grandiosos. Aprendió a reconocer su propio cansancio y a respetarlo, a decidir cuándo hablar y cuándo callar, a trabajar sin sentir que debía pagar con su cuerpo o con su dolor el derecho a existir. Una tarde, mientras el sol bajaba lentamente sobre el valle, ella se sentó frente a la casa y observó el horizonte durante largo rato. A veces pienso en el pueblo, dijo, en cómo me mirarán ahora. El apache se sentó a su lado, sin mirarla. Ya no importa cómo te miren, respondió. Importa cómo te ves tú cuando recuerdas lo que hiciste. Ella asintió. Eso es lo que cambió, dijo. Antes todo lo que hacía era para que me dejaran en paz. Hoy, hago las cosas para no traicionarme.
El apache no respondió. No hacía falta. En el pueblo, la historia nunca se contó igual dos veces. Algunos decían que ella había sido tomada por un apache, otros que había huido. Unos pocos, los que habían estado allí aquel día en la plaza, sabían la verdad completa y preferían no repetirla, porque aceptar lo ocurrido significaba admitir que el castigo no había sido justicia, que la violencia había sido una costumbre, no una necesidad. Y esa idea era peligrosa. Con el tiempo otras mujeres comenzaron a cuestionar en silencio. No se rebelaron, no gritaron, pero algo en sus miradas había cambiado. Ya no bajaban la cabeza con la misma rapidez, ya no aceptaban cada decisión como inevitable. La viuda nunca volvió al pueblo, no por miedo, sino porque ya no necesitaba demostrar nada allí. Había encontrado algo más difícil de conseguir que la aprobación, coherencia. Y el apache por su parte entendió que aquel día, cuando la cargó en brazos frente a todos, no estaba desafiando a un... Estaba recordándose a sí mismo quién no quería dejar de ser. No se convirtieron en leyenda. No fueron ejemplo oficial de nada, pero en ese valle durante muchos años, cada vez que alguien hablaba de castigos, de obediencia ciega o de lo que siempre se ha hecho, alguien más recordaba a la viuda que no volvió. Y el silencio que seguía decía más que cualquier palabra, porque hay historias que no terminan cuando se cuentan, terminan cuando ya no pueden ser ignoradas.